Joder, ahora que se van a Azpilicueta y Pixel y fichamos a Ruggeri, que debe de tener 60 años. Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Perdón primero por la broma sin gracia, que además los más jóvenes no habrán entendido. El Atleti, por supuesto, no ha fichado a Óscar Ruggeri, internacional argentino que llegó a jugar en el Real Madrid a finales de los 80 y que efectivamente tiene 62 años, sino que ha contratado a Matteo Ruggeri, italiano de 23 añitos que va a cumplir justo ahora, lateral izquierdo del Atalanta. En este vídeo os voy a contar quién es y cómo juega, y también vamos a hablar, por supuesto, de Alex Baena, que ya es oficial, se hizo oficial ayer su contratación, y esos 5 millones de euros de los que os hablaba de diferencia van a entrar finalmente en bonus. El almeriense, que es un fichajazo, y el próximo podría ser Lookman. Vamos a empezar hablando de Matteo Ruggeri, primer fichaje oficial que ha hecho el Atlético de Madrid al comenzar este mes de julio. Os debo de reconocer que yo apenas le conocía nada más que de oídas, y para los que estéis como yo y hayáis escuchado que es internacional italiano, aclararos que lo es, pero con la sub-21. De hecho, acaba de jugar el europeo con Italia sub-21, pero no ha debutado con la absoluta. Como os decía al inicio, va a cumplir 23 años el 11 de julio, la semana que viene, y aunque me parece un poco caro porque el Atlético de Madrid va a pagar cerca de 20 millones de euros por él, entre fijos y variables, pero creo que es un buen fichaje porque sobre todo se aleja de lo que os contaba en mi último vídeo, nombres que el Atlético de Madrid también estaba barajando, como los de Robertson o Lucas Digne, que tienen 31 y 32 años. El perfil de Ruggeri, de Baena, que va a cumplir 24, son los que tiene que buscar el Atlético de Madrid para rejuvenecer una plantilla que con más de 29 años de media de edad por jugador es una de las más mayores, de las más envejecidas de la Liga Española y también de las más mayores de las grandes ligas en toda Europa. Y Ruggeri, que es un lateral alto, mide 1,87, tiene buena zancada, tiene poderío. Pese a esa altura es también un lateral rápido y destaca sobre todo porque centra muy bien, pone muy buenos centros, y los compañeros de Atlético Stats, que están al detalle de todas las estadísticas, hacían esta comparativa que sitúa a Ruggeri como el segundo jugador de toda la liga italiana con mejor porcentaje de acierto en centros en jugada. Un 30% de sus centros llegaron a su destino, está solo por detrás de un jugador en todo el calcio como es Zappacosta. Y el año pasado desde esa banda dio 3 asistencias en la Serie A, aunque no marcó ningún gol. Y en Atlético Stat, que como sabéis diseccionan todas las estadísticas, pues hacían también la comparativa con los jugadores del Atleti que juegan en ese flanco izquierdo, tanto Javi Galán como Reinildo, que ya se marcha, como también Samu Lino, y las estadísticas de Ruggeri son superiores a todos ellos. Y el que tiene unos números impresionantes y todavía mejores sensaciones es Alex Baena. Por fin se ha hecho realidad su fichaje, un futbolista nacido en Roquetas de Mar, que por cierto es una localidad muy cercana a Adra, ambos en Almería, que es el lugar donde yo he pasado gran parte de los veranos de mi vida hasta los 22 años, porque era el pueblo de mis abuelos. Así que ya solo por eso pues le tengo cariño a Alex Baena. Y como sabéis hemos hablado muchísimo de él también en mi canal, y hace poco más de 3 semanas os contaba esto. En cualquier caso, como os decía al inicio, la diferencia ahora mismo es de unos 5 millones de euros. 45 millones es lo que está ofreciendo el Atlético de Madrid y 50 son los que pide el Villarreal. Y llevan además varios días con tira y afloja en torno a estas cantidades, y también pues en los plazos, cuánto pagaría el Atlético de Madrid como primer plazo, de qué cantidades estaríamos hablando en el resto de plazos para acometer el montante total de la operación. Bueno, pues en ese momento muchos os enfadabais y decíais que cómo podían ser tan cutres en la directiva del Atlético de Madrid de no llevarse a Baena a Estados Unidos por esa diferencia de 5 millones de euros, pero como habéis comprobado, esos 5 millones son los que han hecho que Baena no haya jugado el Mundial de Clubs con el Atlético de Madrid, y al final al Atleti le han cuadrado más las cuentas ahora en el nuevo ejercicio 2025-2026, pasado ya el 1 de julio, y han metido esa cantidad en bonus, en variables, y han satisfecho también las peticiones del Villarreal. Y como os he dicho en otras ocasiones, me parece un fichajazo.
a mí particularmente me ilusiona, ha sido el auténtico líder del Villarreal en esta última temporada. Desde el centro del campo es el que organiza el juego, ha marcado 7 goles, ha repartido 10 asistencias, pero es que la temporada anterior, aunque no fue tan prolífico en lo goleador, pero en asistencias repartió un total de 18 asistencias. Fue el máximo asistente de toda la liga y muchas de esas asistencias fueron a parar a Alexander Sørloth, el delantero ahora del Atlético de Madrid, que ese año fue segundo en el Pichichi con 23 goles y ahora van a coincidir, se entienden bastante bien y espero que la presencia en el equipo de Baena pues ayude a mejorar esos registros goleadores de Sørloth, que aunque han sido buenos este año, pero ya sabéis que tampoco es santo de mi devoción y espero que aún mejore más con Baena a su lado. Y un Alex Baena que también conoce bien a Pablo Barrios, con quien ha llevado la manija de la selección sub-21, la selección sub-21 que ganó el oro en los Juegos Olímpicos del pasado verano. Confío en que juntos puedan hacer un buen tándem y que aporten esa juventud al Atlético de Madrid que tanta falta le hace. Y estamos hablando de un jugador con calidad, con gran visión de juego, que rompe líneas, con carácter ganador, que tiene también un gran golpeo a balón parado, y estoy convencido de que con Baena le va a dar ese salto de calidad al medio del campo del Atlético de Madrid. Y muchos os estáis preguntando ya, ¿quién va a ser el siguiente? Bueno, pues el siguiente debería ser Johnny Cardoso. También os he hablado de él en mi canal, un futbolista de 23 años que ha triunfado este año en el Betis, que es internacional con Estados Unidos, y están en negociaciones el Atlético de Madrid y el Real Betis, pero como os dije también en su día, pues parece que los verdiblancos en cierto modo se están subiendo a la parra, piden más de 30 millones de euros y por esa cantidad, sinceramente, a mí me parece caro y me plantearía otras opciones. Y como también sabéis, en la hoja de ruta del Atlético de Madrid, en la dirección deportiva, estaba el fichar también un regateador, un hombre de banda, un extremo, que pueda cubrir quizá en parte el hueco dejado por Ángel Correa, y hoy Mateo Moretto daba el nombre de Lookman, el nigeriano, también del Atalanta. Mateo Moretto lo que contaba es que en las conversaciones, en las negociaciones por Ruggeri, había salido también el nombre de Lookman. Por lo que yo he podido saber, esto es cierto, es verdad que se habló del jugador nigeriano, del extremo que ha marcado este año 15 goles en la Serie A, pero a mí me parece que es una utopía, no creo que el Atlético de Madrid vaya a fichar a Lookman, porque además, aunque quiere salir del Atalanta, pero estaríamos hablando de un desembolso cercano a los 60 millones de euros, que es lo que pide el conjunto italiano, y me parece demasiado dinero para un puesto que ahora mismo no es prioridad para el Atlético de Madrid. Y como ya os he dicho más veces, yo en lo que insistiría es en traer un 9 top al Atlético de Madrid, un goleador de primer nivel que ayude a Julián Álvarez a marcar los goles que lleven al Atleti a poder luchar por títulos. Y este perfectamente podría ser, también lo hemos mencionado alguna vez, aunque creo que es más un sueño que otra cosa, Víctor Gyökeres, el delantero sueco del Sporting de Lisboa, que lo que está claro es que va a salir de ahí. Cada vez la relación se está recrudeciendo más entre el club y el futbolista. De hecho, ha llegado a amenazar con no hacer la pretemporada y el Atlético ahí podría intentarlo. Yo desde luego me dejaría más el dinero en traer a Gyökeres antes que dejarme 30 millones en Cardoso o 60 o más, como se habla por el Cuti Romero, pero también es cierto que la Premier también acecha, el Arsenal se ha interesado mucho por él y competir económicamente contra los equipos Premier es inviable para este Atlético de Madrid. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, pedíos que le deis a me gusta si os ha gustado la información que os he traído, para que pueda seguir contándoos cositas, rumores de lo que me pueda enterar, que ya no es tanto como en su día cuando estaba en Gol, pero bueno, todavía alguna cosa me llega, como esa diferencia que os contaba de 5 millones con el Villarreal, por la que Alex Baena no fichó antes del Mundial por el Atlético de Madrid. Así que si queréis que os siga dando informaciones, suscribíos, que solo es un clic, que es gratis, y os llega una notificación activando la campanita cada vez que suba un nuevo vídeo. Y como siempre también, lo más importante, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece el fichaje de Ruggeri? Por lo que habéis podido ver, buscad en YouTube sus jugadas, veréis que la pone muy bien, pone grandes centros. ¿Creéis que puede ser el lateral izquierdo ideal, titular, para este Atlético de Madrid? ¿Qué me decís de Alex Baena? Entiendo que sí que os ilusiona, un fichaje que le da el salto de calidad al Atlético de Madrid en ese centro del campo. Y de los demás,
Lookman, ¿os gustaría? Johnny Cardoso, ¿pagaríais esos 30 millones de euros por él? Y el sueño de Gyökeres, otro delantero centro, el 9, el desembolso en el 9, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis tan necesario como yo? Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. Chao.